Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Kelly López, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en el área posgrado, cursante del segundo trimestre de la especialidad en Derecho Procesal Civil. En el día de hoy tendré la oportunidad de hablarles sobre el secuestro de acuerdo a lo establecido dentro del Código de Procedimiento Civil venezolano, por lo que cabe hacer mención que el secuestro se encuentra como una medida cautelar establecida en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, específicamente en el ordinal 2. Ahora bien, el secuestro consiste en la privación de la posesión y libre disposición de una o varias cosas muebles e inmuebles en materia de litigio que son para preservarlas en mano de un depositario, a favor de quien resultare triunfador. En pocas palabras, el secuestro en derecho civil es una medida cautelar que encuentra su fundamento en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el juicio y evitar que se convierta en ilusoria la ejecución de la sentencia, que pondrá fin al mismo, asegurando así en forma preventiva el resultado práctico o la eficacia de la sentencia principal que recae sobre un procedimiento de conocimiento o de ejecución. Siguiendo en el contexto, es de hacer mención que existen ciertos tipos de secuestro en materia civil, ya que podemos clasificarlos de la siguiente manera: en preventivo, ejecutivo y ejecutorio. En cuanto hacemos referencia al preventivo, es aquel que se dicta sobre cosas, muebles o inmuebles que son objeto de litigio. Por tal razón, son la situación de custodia en la que se encuentra la cosa jurídica mientras se determina quién tiene el derecho a la misma. Cuando hablamos del ejecutivo, este resulta de la existencia de un juicio ejecutivo en sus diversas variantes. Y cuando nos referimos al ejecutorio, versa o nace sobre la existencia de un fallo que ha sido dictado en un juicio de conocimiento y tiene su cumplimiento concreto a través del proceso judicial. Por otra parte, también es importante señalar que el Código de Procedimiento Civil venezolano, dentro de sus artículos, consagra específicamente desde el artículo 1780 al 1787 una clasificación del secuestro, la cual podemos denominar de la siguiente manera y clasificarla en dos partes. El primero de ellos es el secuestro convencional, que se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. Es decir, que el secuestro convencional nace cuando los litigantes depositan la cosa litigiosa en manos de un tercero que está obligado a devolverlo cuando haya culminado el proceso jurídico. Y en segundo lugar tenemos el secuestro judicial, que se constituye por el decreto del juez y tiene como finalidad asegurar el bien en caso de embargo o el objeto litigioso. Sin embargo, cabe destacar que el secuestro judicial se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil venezolano y en su defecto por las mismas del secuestro convencional. Ahora bien, por otra parte, es de suma importancia resaltar que el secuestro cuenta con ciertas características que lo definen, las cuales son que, en primer lugar, es una medida cautelar nominada. 2. Que el secuestro judicial es para preservar el bien mientras dura la controversia. 3. Que es una medida preventiva. 4. Que consiste en la aprehensión de un bien determinado. 5. Que recae solo sobre bienes muebles e inmuebles. 6. Que debe estar sujeta a un litigio en curso. Y 7. Que el secuestro se encuentra taxativamente previsto en 7 causales del Código de Procedimiento Civil venezolano, específicamente en el artículo 599. No obstante, cabe hacer mención que dicha medida cautelar del secuestro tiene como efecto evitar la insolvencia de las partes y resguardar
el estado de las cosas o situaciones para que no se haga ilusoria la ejecución del fallo, asegurando así el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, es de resaltar que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil venezolano, el juez solo decretará una medida cautelar cuando exista riesgo manifiesto de que quedará ilusoria la ejecución del fallo y siempre y cuando ésta vaya acompañado de algún medio de prueba que constituya la presunción grave de la circunstancia y de acuerdo al derecho que se reclama. Aunado a lo anterior y de acuerdo a la temática en cuestión, surge la siguiente interrogante reflexiva. El secuestro judicial es una medida de carácter procesal dictada por el demandante que tiene por finalidad sustraer del dominio de los particulares un bien mueble o inmueble, que es objeto de litigio entre el Estado en un procedimiento que se está sustanciando y dejando en manos de los propios intervinientes. ¿Considera usted que esta postura forma parte de la estructura cognitiva jurídica? Para dar respuesta a dicha interrogante, en primer lugar debemos de aclarar que el secuestro judicial sí es una medida cautelar preventiva de carácter procesal, que se hace por solicitud del demandante y de acuerdo a su pretensión. Pero si bien es cierto, el secuestro es una figura jurídica que ha sido introducida dentro de nuestro ordenamiento legal y es decretada por el juez de la República para que de manera provisional se protejan ciertos derechos que están siendo discutidos dentro de un proceso judicial, por lo que el juez solo dictará dicha medida si existe algún riesgo manifiesto de que quedará ilusoria la ejecución de la sentencia de acuerdo a lo estipulado dentro del artículo 585 concatenado con el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Por tal razón, es importante hacer mención que para que surja una sustanciación procesal deben intervenir tres partes. La primera de ellas es que es el demandante, el cual persigue una pretensión. El demandado es la segunda parte, que es la persona física o jurídica frente a la que se dirige la demanda y por tanto la acción contenida en la misma. Y por último interviene el juez, que es la persona que resuelve una controversia o litigio tomando en cuenta las evidencias y pruebas presentadas durante el juicio. En pocas palabras, el juez es el representante designado por el Estado para administrar la justicia. Así que, para concluir con la respuesta de la interrogante expuesta, es de aclarar que los bienes que forman parte del patrimonio de la República o de la Nación no son susceptibles de ser objeto de medidas preventivas o cautelares, de acuerdo a lo estipulado dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Y por otra parte, cabe hacer mención que dicha postura no forma parte de la estructura cognitiva jurídica, ya que escasea de lógica jurídica, de acuerdo a lo establecido dentro del ordenamiento jurídico legal. Por tal razón, no puede formar parte de dicha estructura. Esto ha sido todo. Muchas gracias.